Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Aquí estamos en Conversando en la Noche, como siempre, dialogando con invitados especiales que nos parece pueden darnos muchas ideas, reflexiones, pensamientos y contarnos también una historia de vida que pueda ser interesante. Invitamos siempre gente de la política, la cultura, de las artes, de los deportes, de las empresas y tratamos de, con ellos, pensar juntos también en nuestro país. Ese país que tanto amamos, pero que tiene, por supuesto, tantos problemas también. Hoy vamos a hablar con alguien que conoce mucho de esto porque ya ha ejercido función parlamentaria, es también un avisado conocedor de las leyes de nuestro país y por supuesto puede darnos una cantidad de ideas al respecto y es candidato de vuelta después de algún tiempo a senador de la Nación. Él es el doctor Mario Paz Castaing. Le presentamos una breve semblanza y comenzamos a conversar con nuestro invitado de esta noche. Mario Paz Castaing nació el 14 de marzo de 1947, casado con Graciela López, urbanista y profesional de la arquitectura, desde 1978 hasta la fecha y padre de 3 hijos, Horacio, abogado, Adriana, psicología y Mario Esteban, abogado. Su madre fue Amada Castaing, una gran actriz que le enseñó muchas cosas en la vida. Se recibió de bachiller en el Colegio San José en 1966. Fue presidente de la Academia Literaria del colegio. Luego, los estudios universitarios los realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, recibiéndose de abogado y escribano público en el año 1973 con distinciones. Hizo un posgrado en Salamanca y un doctorado en Ciencias Jurídicas, recibido en el año 2005 de la Universidad Nacional. Fue senador nacional en el periodo 1998-2003. Luego de dejar el Senado, desde el 2005 al 2020, fue asesor del Congreso Nacional en materias de relaciones internacionales. Ha integrado los grupos de alto nivel del Mercosur para intervenir en varios eventos, fundamentalmente en la redacción del proyecto y anteproyecto del protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur y también su reglamento interno. Fundó el Partido Encuentro Nacional con Guillermo Caballero Vargas. Ingresó al partido Patria Querida en el 2004. Es docente en curso de posgrado y fue rector de la Universidad Unida en el 2004 hasta el 2014. Desde el 2014 hasta la actualidad integra los equipos conductores de Patria Querida y actualmente es vicepresidente primero del partido y candidato a senador. Su carrera como abogado se desarrolló en las principales empresas nacionales e internacionales. En la actividad gremial fue presidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio San José de 1986 a 1990. Construyeron el Estadio León Condú como legado de la asociación. Así también fue director general del Instituto Paraguayo del Derecho al Trabajo. Querido tocayo, ¿cómo estás, doctor? ¿Cómo te va? Perfectamente, Mario, un placer compartir contigo esta noche y conversando todos los temas de la vida. Bueno, me olvidé de citar en tu antecedente que fuiste también en su momento cantautor. No, tanto como cantante no, pero sí fui autor de varias canciones, una con Pilo Lloret. Claro. Que ganamos el primer festival universitario de la canción, recuerdo que fue en el Estadio Comuneros. Sí. Quique Crona con la base y Lobito Martínez era el increíble, ¿no? que hacía los teclados. Te puedes imaginar, era el grupo que con Hugo Nacimiento. Mira, aquello fue memorable. Linda época. Época. ¿Eras, digamos, también compositor de la música o la letra vos hacías? Yo hacía las letras, solo una me atreví a hacer, silbando, cantando y entonando. Me acuerdo con mi mamá, estaba en un café de Buenos Aires, ¿sí?, escribiendo con una servilleta, al gran estilo bohemio. Claro. Hice una canción que se llama Trovador del Tiempo. Sí, conozco, sí, de los Jokers. Grabaron los Jokers, sí, con Quique Crona, que en su momento fue una especie de hit de los 70. Qué linda época, ¿no? Yo siempre me acuerdo de eso porque con Arturo Rubín solíamos hablar del tema. Sí, Arturo tenía un tema ahí. Claro, entonces yo le dije, mira, vos y Mario Paz eran nuestros Lennon y McCartney, le dije. Bueno, linda época de nuestras vidas, Mario. Sí. Después te fuiste metiendo más en tu profesión. Sí. Pero ¿de dónde sale la familia Paz Castaing?
La familia Paz Castaing sale fundamentalmente de mi madre, Ajá. Amanda. Amanda Castaing fue hija de un gran liberal que tuvo una vida tormentosa. Ah, sí. Pedro Castaing. Ya. Pedro Castaing fue concejal, hasta fue concejal municipal de Asunción. Qué bárbaro. Y tuvo un final muy trágico porque le culpan a él Sí. del homicidio de un otro concejal que era Verísimo Vargas, pero él tuvo una vida muy fuerte en la dirigencia política liberal en la época. de los años, de las primeras décadas, Sí. al lado de Eduardo Scherer, Ajá. y combatiéndolo a Albino Jara. Él, te cuento una breve. Sí, sí, interesante saber esto. Porque Él lo acompañó a Adolfo Riquelme en la famosa historia Sí. verídica donde lo asesinan A Riquelme. a Adolfo Riquelme con disparos por la espalda. Me acuerdo de la historia. Y mi abuelo, don Pedro Castaing, lo acompañaba. A él lo salvó, creo que el cónsul argentino, porque él venía de la Argentina, de Olavarría. Claro. Había llegado y formó una familia acá en el Paraguay. Porque hay pocos Castaing después. Sí, hay muy pocos. Ya. Y mi madre nació acá con sus hermanos, uno Esteban y otro, la otra hermana era Aide, que fue una pianista, concertista de piano. O sea que yo tengo... Claro, la Por ahí me política y la música. Alguna cosa me vino de ahí. Y Esteban fue a Corrientes a vivir, ahí contrajo matrimonio y después cuando hizo la guerra del Chaco, ya, Sí. él vino a hacer... a defender la tierra paraguaya como soldado y fue incluso abanderado del Valois Rivarola. O sea, hay toda una mezcla de antecedentes Claro. importantes. ¿Y tu Después mi papá? madre se casó con un argentino, Claro. con Samuel Paz, Ajá. mi padre, que falleció cuando yo tenía 8 años. Ah, mira vos. Entonces, mi madre después vuelve al Paraguay conmigo. Yo tenía esa edad. Y en el avión se conoce con don Federico Cooper, No te que era puedo. un amigo de la infancia y con quien contrajo una pareja hasta el final de los días de ambos. Este fue prácticamente el oficio de tu papá, entonces. Mi oficio de mi papá fue un gran periodista, un gran señor. Me acuerdo que firmaba unas crónicas de Turf que se llamaba Lord Cooper. Qué increíble, ¿no? Y bueno, esa es parte de la vida. ¿Y hermanos tenés? Sí, tuve 2 hermanos que fallecieron. Ajá. Fallecieron los 2, lamentablemente. Mayores que yo, por supuesto. Ya. Y tengo, gracias a Dios, pude construir mi familia acá en el Paraguay con mi señora de toda la Sí. vida, con Graciela López Caballero, arquitecta, urbanista. Ella fue una destacada funcionaria de la Oficina de Desarrollo Urbano Ya. de Asunción. Y tengo 3 hijos, Horacio, Adriana, Esteban, los varones abogados, ella psicóloga. O sea, parte de las grandes cosas que uno tiene que hacer en la vida las estoy completando con ellas. Bueno, qué interesante recordar eso porque la verdad que es una historia singular la de tu familia. Sí. ¿No? Tuviste muchas idas y vueltas, digamos. Muchas. Y viviste intensamente también todo ese periodo entonces político. La dictadura que fue bastante difícil mirá, también. Incluso en el Colegio San José, cuando estaba con tu hermano Adolfo, Sí. hacíamos en la ferretería de tu papá, Yunque, me Sí. acuerdo, presidente Franco Y y Oleari, Oleari, sí. hacíamos en el micrófono la revista Época. Claro. Época que después se convierte en una revista de cultura. ¿Y vos dónde militás en esa época, en el movimiento Yo era estudiantil? independiente. Independiente. Absolutamente independiente. Ya. Adolfo siguió y batallamos, hicimos los primeros artículos. A Adolfo le costó esa actividad no terminar el bachillerato con nosotros. Me acuerdo, sí. Lo expulsan del colegio estando en el 5º curso, habiendo hecho toda la primaria y la secundaria. Me acuerdo de esa. Y lamentablemente no pudo compartir la fiesta del bachillerato del 6º curso de recibirnos juntos. O sea que contemporáneos tuyos también son los Rodríguez Alcalá, José Carlos, Sí, José Carlos. un poco Emilito mayores Pérez que yo, Chávez. pero Guido. Guido Rodríguez, Guido, Emilito. Incluso con Guido estuvimos en el Centro de Estudiantes de Derecho Claro. de la Católica. Él era el presidente del centro.
Y bueno, trabajamos intensamente, así que siempre estuve vinculado a las cosas emocionales. No una militancia política fuerte, pero sí una vida gremial intensa. ¿Y cuándo te convencen para entrar a militar en política? ¿Ya con Patria Querida? Ya, no. Yo te voy a contar brevemente. Sí. La vida gremial mía fue una actividad profesional. El derecho del trabajo te lleva un poco a esas cosas, a esa sensibilidad social. Sí. Y te va penetrando, o sea, te va permeando. Y yo fui director general del Instituto Paraguayo del Derecho del Trabajo en un periodo. Luego fui presidente de la Asociación de Exalumnos del colegio. Ajá. Y todo eso fue 4 años y construimos el León Condú, que hoy sigue siendo testimonio de muchas cosas. Claro. En la vida, incluso de la propia Iglesia Católica en el Paraguay, porque ahí estuvo el Papa. Claro. Nada más y nada menos. Bueno, y todo eso me fue dando impulso para irme al otro tránsito, que lo hice con Guillermo Caballero Vargas. Con Guillermo, claro. En la campaña del Encuentro Nacional. Ya. Fui fundador del encuentro y fui su primer coordinador general. Hablamos del 92. Hablamos del 92, 93. Claro. Y ahí arranqué en términos políticos en ese momento. Claro, ahí ya una militancia más ya mucho más activa, mucho Tuvieron más. Que crear Le cambié la vida a mi familia. Claro, me conocieron como un abogado bastante interesante y pues, trabajando mucho en la profesión, y a los 44 años más o menos cambié radicalmente el curso de mi vida. Claro, pero era algo que estaba dentro tuyo. Estaba ya por todas estas cosas que comentamos. Esto fue la consecuencia de un trayecto que estaba haciendo en materia espiritual, en materia sensible, en materia de apertura a las cosas de la vida, que te van llevando finalmente a una vocación que la tenías latente siempre. ¿Te quedaste en el encuentro o después fuiste a otras militancias? No, milité en el encuentro hasta el último día que fui senador por el Encuentro Nacional. Ya había renunciado realmente al encuentro un año antes porque no estaba de acuerdo con la política de ese momento. Y dejé el Senado y te diré que a los 6 meses ingresé en Patria Querida. ¿Quién te llamó? Hice la conscripción completa. ¿Quién te convocó en Patria Querida? ¿Pedro? Pedro, Dani Codas. Con Pedro hablé mucho, incluso durante la época que todavía era senador y él estaba armando el proyecto. Claro. Y es más, nosotros incluso llegamos a hablar con Pedro, me acuerdo, estos son testimonios de la época. Sí, interesante, por eso me gusta. Que queríamos incluso ofrecerle la candidatura a intendente antes de que ocurriera lo de Martín. ¿Cierto? Y Pedro no aceptó, prefirió seguir trabajando en ¿cómo se llaman? Las actividades que estaba haciendo. Claro. Paraguay ya hipotaba, todo el trabajo que estaba haciendo en las actividades sociales. Y bueno, y después ocurrió ¿cómo se llama? Aquella urna, no fue una especie de encuesta y muestreo que hicimos con Alfredo Boxia y Martín Burr. Y Martín ganó esa pequeña encuesta y fue el líder en el momento del tercer espacio con el Partido Liberal. Eso fue el primer acuerdo político importante que nos llevó a la intendencia municipal después de que Filisola haya inaugurado el mandato en 91, 95, 96, que no me acuerdo más. Sí. Bueno, si era 94. Ese primer periodo democrático. Periodo democrático. El primer intendente de la democracia, ¿no? Electo. El segundo fue Martín. El segundo fue Martín, producto de de una alianza. Claro. Que desde luego tenía el antecedente de las elecciones del 93, donde muchos se nos culpó también de no haber hecho el acuerdo con la INO. Y bueno, pero es que eso fue un acontecimiento increíble. Yo no viví un episodio tan fuerte en la política, soy absolutamente, siempre lo repito, como aquella campaña del Encuentro Nacional. Esa campaña no la volví a repetir con tanta intensidad como no sé si es porque fue la primera también, pero creo que fue un momento inaugural de este ciclo
inédito que tenemos al final de 34 años en la historia política del Paraguay. Ahí quiero hacer un punto porque quiero entrar en esa etapa. Claro que sí, el surgimiento del encuentro fue un fenómeno social y político. Y bueno, después están todas nuestras historias también de traiciones, de miserias que tienen que ver con la política. A la vuelta quiero andar con eso porque es un gusto poder recoger esa historia de alguien que estuvo ahí adentro, que fue protagonista de la misma y que nos puede contar muchas cosas. Pero además vamos a hablar de lo que ahora él se propone al volver a ser candidato al Senado. Una candidatura que me decía fuera de cámara está muy impulsada también por la juventud. Vamos a hablar un poco de eso también con Mario Paz Castain a la vuelta de esta pausa. El doctor Mario Paz Castain con nosotros, invitado especial, conversando la noche. ¿Estás como candidato de qué lista? De la lista 8, opción 5, Patria Querida. Ok, importante saber porque ahora hay que elegir uno por uno toda la historia, ¿no? Estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo, pero la gente ya tiene, yo creo, a pesar del gran burum bum bum que hay en cuanto a los nombres y las listas, yo creo que el ejercicio de la democracia nos va incorporando lentamente todos estos pasos que hay que dar. Claro que sí, sí. Ya hubo una experiencia en las municipales y ahora en las generales, ¿no? Es más grande, ¿no? Sí, esto ya es más macro. Hablábamos antes del corte de la irrupción del encuentro. Sí, a mí fue la experiencia lo más parecido al Frente Amplio de Uruguay. Sí. Porque ahí compartimos, hicimos convivencia política y democrática, porque sostenemos batallas intensas y duras en las internas. Desde la extrema izquierda hasta la derecha, no te diría extrema, pero derecha, pasando por el centro del pensamiento político, que es lo que yo personalmente adhiero, y creo que fue una experiencia inédita y que no se volvió a repetir porque nos separaron, esto que decías al final en el primer bloque, las disidencias, claro. Y el no saber trabajar en equipo, porque nos cuesta mucho. Guillermo fue un líder también interesante porque era un líder moderno, innovador, proveniente de otro sector, aunque sea hijo de Caballero Gatti. Tenía varias condiciones, ¿no? Él tenía muchas condiciones para llevar adelante el proyecto. Quizás fue muy anticipado su ingreso. Una palabra, si a él le tocaba un tiempo ya más consolidado, quizás hubiésemos pegado. Pero yo creo que donde tuvimos en esa campaña, hasta febrero del 93, y las elecciones fueron en mayo, fueron 60 días, nosotros teníamos datos certeros y bien precisos de que ganábamos las elecciones. Por eso que no pudimos coincidir lamentablemente con el Partido Liberal, y la INO también decía lo mismo. Claro. Entonces, esto fue, bueno, lo que nos llevó, y le llevó a Guillermo fundamentalmente a tomar la decisión de que en el 98 el encuentro iba a ser la alianza con el Partido Liberal y íbamos a acompañar una candidatura que eligiera al Partido Liberal, Radical Auténtico. Claro. Y que fue la candidatura de la INO. Y tampoco alcanzó. Y no alcanzó. Y esa fue una alianza fuerte. Me acuerdo, perfectamente. Fíjate que llegamos a tener casi el 42% por el Partido Colorado. Llegó a 53 o 54%. Fue la victoria más amplia que se dio en todo este tiempo. Pero también fue el porcentaje más elevado de que tuvo la oposición. O sea, llegamos a un 42%. Convengamos también, Mario, de que se iban afinando los sistemas de control. Claro. Entonces, también seguramente se fugaban muchos votos por ese lado, ¿no? No, claro que en el 93 todavía votábamos con las leyes de Stroessner, con la Junta Electoral Central de Stroessner. No había tribunal. O sea, no estaba todavía el Tribunal Superior de Justicia Electoral, no estaban estas leyes electorales actuales, ni parecidas. Ni parecidas, Ni parecidas. Entonces, esa fue una gran ventaja que probablemente no nos haya permitido obtener un resultado mejor de lo que tuvimos, a pesar de que arañamos el 24%. Claro, sí, se formó una bancada muy sólida también. Muy sólida. 7 senadores, 7 diputados,
o 10 diputados y 7 senadores. Sí. Pero yo estoy convencido que esa fue. Y después Patria Querida repite un episodio casi parecido en el 2003 para volver ya un poco más de este tiempo con Pedro. Pedro Fadula hace una campaña muy parecida a la de Guillermo y queda muy cerca del Partido Liberal, y trajo al Congreso 7 senadores y 10 diputados de Patria Querida, que repite una tendencia hasta el 2013, donde hay prácticamente hay una ruptura en ese momento de Patria Querida, en el sentido que no pudimos tener representantes. Es decir, tuvimos una representante, una diputada que lamentablemente había cometido algunos errores políticos muy fuertes, vinculados a la familia y compañía en los cargos públicos, y se hizo una denuncia al Tribunal de Conducta del partido, Patria Querida, y ella renunció al partido. Y nos quedamos sin legisladora. O sea, habiendo obtenido una banca legítimamente por la vía electoral, bueno, no hubo contemplación, te voy a decir. Claro, ahora, eso que relatas, Mario, describe una historia de muchas dificultades para el tercer espacio siempre. Se consolida, logran éxitos importantes de inicio y después cuesta sostener. ¿Por qué pasa eso, te parece? Y mira, yo creo que solía decir el ingeniero Daniel Coa, que fue un gran dirigente de Patria Querida. Lo conozco. Que estos movimientos como los nuestros, decía, como Patria Querida, Encuentro Nacional, o sea, tercer espacio, solemos padecer de mortalidad infantil. Claro. Una descripción muy... Alta mortalidad infantil. Alta mortalidad infantil. ¿Por qué? Y porque venimos con las ideas muy efervescentes, y los primeros tropiezos, las primeras diferencias nos marcan muy fuerte, y no tenemos esa piel tan dura de los partidos tradicionales. Los tradicionales, que hay que reconocerlos, tienen. Es cierto. Y a la hora, la verdad, ellos son capaces para sostener sus espacios y para luchar por sus espacios, tienen mayor capacidad de aguante y de soporte que todavía nosotros no logramos desarrollar, aunque yo creo que a esta altura de la vida, yo por lo menos ya he aprendido, canas y pelo que volaron también, te dicen que la política tiene que ser una política de saber soportar las diferencias. Yo tengo que sentarme con una persona a la que no voy a convencer nunca, ni ella me va a convencer a mí, pero que seamos capaces los dos de entender que al paraguayo, a la paraguaya, le interesa la mejor decisión nuestra para poder vivir mejor ellos. Claro. Para que ellos puedan vivir mejor. Sí. Entonces, tenemos que armonizar nuestras diferencias. Claro. Y esa armonización se llama consenso. Porque muchas veces la gente confunde la palabra consenso a que todos pensemos iguales. No. Pero buscar Yo voy a seguir siendo diferente con aquella persona que tengo, pero tengo que respetar la convivencia democrática. Justamente, Mario, eso generó un debate interno muy fuerte en Patria Querida cuando Villarejo y compañía toman la decisión de acompañar la concertación. Hay un sector que no estuvo muy de acuerdo, pero... No, definitivamente no estuvo de acuerdo, no querían que adoptemos, pero hubo una mayoría unánime en las asambleas partidarias. Yo te digo porque yo soy vicepresidente primero del partido y acompañé siempre, por supuesto, la posición de la conducción política. Además, fui uno de sus voceros. Claro. y creo que hemos dado el paso cierto. Cierto en el sentido de que hoy la oposición, y hasta hay investigaciones que están haciendo mucha gente, que desde el 89 hasta la fecha, si la oposición fuese unida, siempre va a ser mayoría. Hasta hablan de porcentaje, hablan del 52 y pico contra el 47 de lo que es ANR. Es cierto. Pero es la oposición unida, pero la oposición unida es muy difícil. Es un trabajo durísimo. Se ha conseguido con el triunfo de la Alianza en su momento. En Asunción tuvimos la experiencia con los liberales nosotros. La anterior vez, Martín también con el sector del tercer espacio. Las veces que se intentó y se logró el consenso,
se logró el éxito. Sí. Entonces tendríamos que aprender, ¿no? Tendríamos que aprender una buena vez que ese es el camino. El camino, como nos decía Pedro Faúl, el camino, Patria Querida nació como un partido hacia la concertación y el camino es la concertación. Ahora, es más, en el 2008, Pedro fue un fuerte animador de la concertación. Lamentablemente después se dieron algunos problemas ahí con la emergencia de Fernando. Claro. De Fernando Lugo. No por problemas personales, sino porque hubo algunas cuestiones, como digamos, metodológicas que no se coincidieron y que motivaron que Pedro saliera de esa cuestión y fuera Patria Querida en forma solitaria a enfrentar un proyecto que fue ganador en las elecciones del 2008. Pero vuelvo a repetir, el gran animador de esa concertación fue nada más y nada menos que Pedro Faúl. Pero porque es el ánimo de nuestro partido, siempre fue la concertación, siempre fue. Y yo creo que tenemos que respetar esas ideas, diré, fundacionales, porque son las que realmente aspiramos a que eso sea el Paraguay, un país donde tenemos tantas oportunidades, porque tenemos enormes oportunidades de vivir mucho mejor de lo que vivimos, para la mayoría del país, digo, y nos perdemos muchas veces por las divergencias metodológicas de la política en el sentido más alto y de la política en el sentido más bajo. Entonces, eso es lo que nos está haciendo, lo que nos impide alcanzar todavía cosas que son muy importantes. Ahora, volvés a una candidatura en un momento crucial, donde hemos pasado 5 años muy duros en materia de pérdida de institucionalidad. Ministerio Público muy deteriorado, un Poder Judicial también muy cuestionado, casi en el límite de la quiebra ética, ¿no? Y en general todas las fuerzas políticas muy desprestigiadas ante la gente. Habrá que reconstruir mucho en este próximo periodo. Esa es una de las cosas que realmente, al margen de esa energización que me da la juventud de mi partido, ese fue uno de los grandes motivos realmente que me hicieron asumir esta responsabilidad de volver a candidatarme, porque se necesita devolverle la credibilidad que hoy no tiene la política y fundamentalmente la institucionalidad, que está en una pobreza alarmante. Estamos empantanados en una situación cuasi de desesperación institucional, porque por más políticas públicas que vos hagas, permees o diseñes, si los órganos encargados de ejecutarlas y llevarlas adelante no funcionan o no responden a la altura, bueno, evidentemente, por más buenas que sean las intenciones, eso va a quedar finalmente en el papel o en un... Te doy un ejemplo. La ley 1626 de la función pública. Yo trabajé en ella mucho en mi periodo de senador. Yo fui presidente de la comisión especial que redactó esa ley, 1626 del año 2000. Todos ilusionados que por fin íbamos a traer los concursos públicos de oposición, la meritocracia a la administración central del Estado, un concepto que después dinamitaron los propios poderes del Estado. El concepto de administración central, y la primera que desmenuzó, ¿sabes quién fue? La Corte Suprema. Entonces perforaron a esa ley con más de 250 acciones de inconstitucionalidad. Muchas de ellas incluso no se resolvieron. Quedaron ahí, pero le impidieron realmente a esa ley ser realmente lo que pensaba ser. Tengo que hacer la pausa, pero imagínate hasta dónde llegamos que en campaña el candidato oficialista, un hombre formado técnicamente, dice: los guapitos no sirven, tienen que militar en el Partido Colorado para tener los puestos públicos. Y que es muy triste, ¿verdad? Porque en realidad... volvimos a los tiempos de la ley 600, anterior a la función pública. Vamos a hablar un poquito después de eso. Mario Paz Castaing conoce mucho de esto porque además es un profesional del derecho que también ha estudiado y trabajado mucho sobre el tema legislativo. ¿Qué hay que hacer justamente para retomar este camino y mejorar institucionalmente el Paraguay? Le voy a preguntar a la vuelta de la pausa, ya que él puede ejercer nada más y nada menos que el cargo de senador de la Nación. Enseguida, continuamos conversando la noche.
Mario Paz Castain con nosotros, lista 8, que es la lista de Patria Querida. 5 es tu opción. Es importante recordar eso porque uno tiene que ir más o menos ya preparado con lo que va a hacer con su voto ese 30 de abril. Me quedé pensando que atravesamos momentos muy difíciles. El marzo paraguayo, la muerte de Argaña, sí. Después el apresamiento de Oviedo, finalmente también Oviedo muere en una campaña política. La llegada de Cartes y después la enmienda de Sangre. Sí. Pasamos, pero dentro de todos los efectos que tenemos, la virtud es que logramos hasta ahora no salir del cauce democrático con muchos golpes, pero seguimos adentro, sí. Lo cual da cierta esperanza, Mario, que podemos hacer algo mejor. Claro, y voy a repetir mi muletilla de siempre. 34 años inéditos en la historia política del Paraguay de vigencia plena de las libertades públicas. Claro, por lo menos. Entonces, eso es un tesoro y una joya en la historia política del Paraguay que tenemos que cuidar. No tenemos que retroceder. Claro. Y otro de los motivos, aparte de lo que hablamos en el bloque anterior, es justamente la necesidad de mantener el control republicano y el control democrático en las cámaras del Congreso. Porque hoy se debate con peleas, con agresiones, la gente está harta de las peleas, de las agresiones, descree de todo, descree de la política, de los políticos, y con razones. Sí. Y entonces, una de las tareas es tratar de contribuir a elevar un poco el nivel de los debates, a tratar de gestionar esto que hablábamos antes, la armonización de las diferencias en una convivencia democrática, donde aunque yo esté al lado opuesto de lo que piensa mi vecino, pero tengo que tener la necesaria inteligencia y tranquilidad de poder ofrecerle una cosa mejor al país a través de un pequeño acuerdo que yo haga y a un pequeño sacrificio que yo haga de mis convicciones y de mis principios, porque de eso se trata, es hacer ciertos renunciamientos para encontrar una solución común que le favorezca a la gente. Ahora, cuando vos haces tu análisis, sos un tipo que seguramente vas pensando el país como todos nosotros, ¿qué ves como prioridad o qué recoges de la gente? La gente quiere trabajar, quiere seguridad. Quiere seguridad. La seguridad jurídica también es muy precaria. Y hoy hay un elemento que en las anteriores elecciones no aparecía como un elemento tan importante, que es la corrupción. Sí. La corrupción hoy ya ha rebasado el límite de la paciencia ciudadana. Sí, porque la gente ponía medio... Me lo ponía medio en el quinto, en el sexto lugar. Hoy te lo pone en el segundo y a veces hasta en el primero. Claro. O sea, y la gente no aguanta más la corrupción que es transversal en la sociedad. Claro. Convengamos que eso también es una realidad. Es también una realidad. Es la política fundamentalmente, pero a muchas cosas de esta sociedad necesita levantar el nivel, porque convengamos que esta sociedad con este modelo de gestión no va a avanzar. Nosotros ahora tenemos que cambiar el modelo. Ahí pasa lo que vos decías, se mejoró en cuanto a las herramientas jurídicas. Hay mucho más control que hace 20 años. Sí. Por supuesto. Se han creado instituciones, herramientas. ¿Qué es lo que falla? Los hombres que dirigen. Hombres que dirigen. Mira, hay un ejemplo clarísimo en nuestra historia política. Esa Constitución del 67 de Alfredo Stroessner es la misma que usaba Andrés Rodríguez. Sí. Hasta el 93, ¿no? Cierto. Y el país era distinto. Del 89 al 93 parecía otro país el que vivíamos. O no sé si era una fiesta que teníamos todos ilusionados de que vivíamos otra cosa, pero después fuimos descubriendo que, que los restos y los bozones autoritarios existen. Fue decayendo la calidad de la política. Fue decayendo la calidad de la política, pero lo que quiero decir que una ley o una constitución manejada por gente que tiene el concepto democrático y republicano, o por lo menos que lo hace con ese criterio republicano y democrático, hasta puede ser superada en la gestión que la usaban los autoritarios y dictadores de antes. Claro. Entonces, pero por supuesto, nosotros tenemos que tratar de mejorar, como hicimos como la ley de la función pública, como te contaba en el bloque anterior. La ley 600, que manejaba el derecho
al trabajo, a la función pública, una ley de 30 artículos. Claro. No, más o menos. Sí. Acá se creó todo un complejo que incorporaba todo el diseño de la estabilidad mejorada, ya no a los 6 meses, sino yo pretendía un periodo más amplio, pero quise armonizar un poco con la legislación general del trabajo en el país, pero me dijeron, no, la carrera de la función pública tiene sus particularidades, claro, y tenemos que ser un poco más cautos en eso, en no uniformar, porque no se puede uniformar lo que no se puede uniformar, o sea, claro, son cosas diferentes. Pero de todas maneras tampoco es bueno que haya tanta distinción entre el trabajador público y el trabajador privado. Porque finalmente los dos son prestadores de servicios. Totalmente, sí. Y tienen que tener una protección social que hoy no existe. Fíjate vos que tenemos una seguridad social que no funciona. No funciona. No. El artículo 95 de la Constitución declara expresamente que el sistema integral y obligatorio de seguridad social, sistema integral y obligatorio, dice el artículo, expresado en una ley. Esa ley es una ley marco que yo la trabajé en mi mandato como senador. Durante 4 años gestioné el intento de hacer esa ley marco. Llegamos a construir el proyecto, pero lamentablemente no lo pudimos debatir en el plenario. Solo tuve una aprobación en comisión y después se mandó al archivo. Pero es necesaria esa ley marco. Hoy tenemos 10, 12 programas desarticulados. Tenemos, por ejemplo, una caja fiscal, Sí. que es una dirección del Ministerio de Hacienda. Tiene que haber un instituto fiscal que regule la seguridad social de los funcionarios públicos. Claro. Porque perdida en el presupuesto general de la nación como está, nadie sabe, está invisibilizado el Claro. pasivo, cómo se funciona, cómo se acredita. Y hoy tiene una deuda monumental que nadie sabe cómo se la va a financiar mañana, ¿no? Entonces, Sí, veo que para señalar uno de los y problemas. trabajaste mucho sobre eso y veo que es uno de tus intereses fundamentales Sí, para cuando yo seas trabajar legislador. fundamentalmente en esa ley marco que tiene que regular qué sistema de jubilación queremos. ¿Queremos seguir con el sistema de reparto? Sí, probablemente sí, para los sectores más vulnerables Claro. tiene que ser obligatorio. Pero para los sectores que son más, que ganan más en la República, Autosuficiente. pueden optar por un sistema de ahorro individual, pero ese sistema se llama sistema mixto. Claro. Que está superando y que tiene mucho éxito hoy en la región, sobre todo el modelo uruguayo está a la vista, es un sistema mixto. Hoy los chilenos están renunciando a su capitalización individual y probablemente van a ir a un sistema mixto de jubilaciones. Bueno, eso tiene que estar expresado en una ley marco. Claro, no puede seguir así. Y claro, Sin resolverse, y sumás a eso la superintendencia de jubilaciones, la gobernanza, para que todos los programas de seguridad social, la caja bancaria, la caja parlamentaria, Sí, la caja municipal, fiscal, el IPS, estén regulados por esa ley marco que va a servir como una parte de cobertura a la cual tendrán que adecuarse todos. Ahora recordemos que muchas de estas cajas también fueron objetivo de bandas de Sí, truanes, claro. ¿no? Que han ido a apoderarse de ellas, ¿no? Apoderarse de ella, hacer Y vito de todas las cosas castigo, que existían mucho ahí. castigo no se vio ahí tampoco. Fíjate vos lo que es IPS. IPS tiene 3 fondos. El fondo de jubilación, que es el más superavitario. Creo que si ponemos el ejemplo de 100 guaraníes, creo que tiene 58% es el fondo de jubilaciones, Sí. el 38, el 37 o el 38% del fondo de salud y un 6 o 7% para el fondo de administración. Sí, El fondo de salud está quebrado. claro. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a succionar del fondo de jubilación. Entonces, los que están aportando hoy No sabemos no saben si se van a jubilar mañana o si van a tener que recibir un aporte del Estado para poder jubilarse. Entonces, vamos a entrar en ese problema. Porque Claro. el bono demográfico se va a acabar. Eso es lo que nos está todavía dando un superávit en el soporte de este sistema, porque todavía hay una población joven muy fuerte en el país. Pero Sí. esto tiene 10 años o menos incluso de vigencia. Y ahí comienza el ahí problema. van a comenzar la carga al revés. Los pasivos van a empezar a hacer más que los activos o van a empezar a igualarse
y ahí tendremos un problema de equilibrio. O sea, hay que tomar ese tema ahora. Ahora hay que tomarlo. Es que es hoy la decisión. Es lo mismo que puede pasar en Itaipú. Fíjate, te dicen todos los expertos que en 10 a 15 años nosotros vamos a agotar nuestras reservas energéticas de Itaipú, Yacyretá y todo lo que tenemos, y podemos convertirnos de vendedores de energía en compradores de energía, porque no desarrollamos los proyectos alternativos. Y hay que empezar a desarrollarlo porque va a llegar ese momento. Independiente de todas las otras cosas que habrá que discutir en cuanto a la venta, al precio, la transparencia, la ejecución de todas esas cosas. Pero el otro gran tema es que se van a agotar esas fuentes de producción energética. Tengo que hacer la pausa. Es importante que pensemos estas cosas porque las venimos posponiendo sistemáticamente. Lo urgente siempre, dicen, deja atrás o deja de lado a lo fundamental, a lo inexorable, porque estas cosas van a pasar más allá de nuestra voluntad inclusive. Es bueno que tengamos una persona que nos vaya recordando esto, pero que además traiga propuestas de cómo ir resolviendo esto, que después se trabajan en grupo, ¿verdad? En colegiados, con consultas a todos los sectores. Vamos a hablar enseguida en la última parte sobre esto, pero además finalmente también sobre un escenario posible de victoria de la oposición. ¿Qué le espera al Paraguay si gana Efraín y sea acompañado por parlamentarios de la oposición actual? Vamos a preguntarle a Mario esto que puede pasar y también la otra posibilidad. Vamos a hablar en esa última parte de estos temas con Mario Paz Castain. El doctor Mario Paz Castain ya no compone canciones, pero sí sigue muy preocupado por el país y quiere aportar lo suyo. Lo fundamental, Mario, es que todo esto que hablamos tiene que ver con que se pueden hacer estas cosas, ¿no? Es que Paraguay sea inviable. Claro. Tenemos un número muy interesante de economía macro, todos nos admiran porque tenemos, digamos... ese componente tan interesante que hasta nos envidia. Sí, nos envidia. Yo le escucho a los analistas argentinos, y fundamentalmente ellos porque tienen mucha inserción acá en los medios argentinos. ¿Cierto? Y nos ven como el ejemplo. Y nos ven como un ejemplo de que ellos que están desesperados, que tienen... Este mes tuvieron el 7.7, que casi es nuestra inflación anual. Sí, en un mes. Por eso, pero... En un mes tuvieron ellos. Pero no logramos que eso también trasunte, digamos, se derrame. En un clima social más agradable. Agradable, digamos, ¿no? Tenemos todavía muchas desigualdades y aún así están los ejemplos claros de la gente del sur que cruza la frontera y va a la Argentina para hacer nacer sus hijos, para darle educación, salud. Y eso están delatando graves problemas sociales que si no los atendemos y no los resolvemos en función que estos antecedentes que citamos de la seguridad social y de Itaipú y compañía, no dan en lo cierto, entonces nos vamos a tener, lo macro se va a empezar a descomponer. Claro, también. Y lo macro se descompone, se nos viene todo el andamiaje al suelo. Y eso tenemos que evitarlo. Y fundamentalmente eso requiere, liderazgo fuerte de quienes vayan a ejercer la administración de la República a partir del 15 de agosto de este año. Y fundamentalmente, no solo liderazgo, sino apertura a lo que es el debate en el mundo. Nos cuesta mucho a los paraguayos aceptar la posibilidad del cambio y hay sectores conservadores que dicen, no, vamos a seguir nomás con lo que conocemos de siempre. Sí. ¿Por qué sería importante la alternancia en este momento en Paraguay? Y la alternancia es importante porque hay un modelo que está agotado. Hay un modelo que ya sufre la fatiga del cansancio y el hartazgo de la gente. Yo he recorrido en esta campaña, tanto en la interna, porque nosotros tuvimos la interna, que la gente no crea, tuvimos que recorrer mucho en la interna de Patria Querida. Hicimos, desde septiembre estamos en campaña hasta la fecha. Y bueno, y el denominador común en los lugares, ciudades, barrios que he recorrido y he contactado con los ciudadanos y ciudadanas, es el hartazgo. Por favor, hagan otra cosa. Estamos cansados de lo mismo.
para otra cuestión. Ese es el clamor. Yo no digo que sea la unanimidad, pero es un clamor ciudadano. Claro. Y que tiene que reflejarse ahora, en la votación. Eso se percibe, pero hay que transformarlo en votos del 30 de abril. Sí, eso es otra cosa. Y también en confianza. ¿El empresariado cómo lo ves? ¿Está preparado para un cambio o desconfía? Y yo creo que hoy te diría que hay una gran mayoría que es consciente de que tiene que, porque ese modelo también le perjudica al empresariado, también le perjudica a los planes de expansión y de inversión, porque puesta en riesgo la seguridad jurídica, puesta en riesgo mejor dicho, manifestada la impunidad y el no castigo a los hechos que son de conocimiento público, claro, y que han merecido incluso sanciones de países como Estados Unidos, nos ponen realmente en una imagen internacional donde la inversión extranjera directa, y hablemos también de la inversión nacional directa que no se pone acá, sino que se la pone afuera. Sí. ¿Por qué? Y porque no hay un ambiente político e institucional que le permita tranquilidad al inversor para desarrollar su actividad. ¿Ese clima puede cambiar positivamente si gana la oposición? Yo creo que sí. Estimo que sí, estoy convencido que sí, porque hay un agotamiento, vuelvo a repetir, aunque parezca una muletilla, hay un agotamiento de este viejo modelo de politiquería, de prebendarismo, de clientelismo, de los poderes fácticos que invaden con el narcotráfico y los tráficos de toda naturaleza, y que lamentablemente nos han puesto en la mira internacional a nuestro propio país y a nuestras propias autoridades. ¿Y por qué sucede eso? Por esa pobreza institucional a la que aludimos constantemente. Se nos acabó el tiempo, Mario, lastimosamente siempre ocurre esto cuando es interesante la charla, así que creo que todos aprovechamos mucho tu experiencia. Finalmente, ya en 30 segundos, ¿por qué le pedís tu voto a la gente, al que está viendo acá? ¿Por qué le pedís el voto? Y yo le pido el voto al paraguayo, a la paraguaya, para devolverle credibilidad a la política, recuperar el modelo institucional que necesita el país, porque si las instituciones no funcionan, no va a funcionar ninguna política pública de Estado. Y además necesitamos que los jóvenes acompañen este proceso. Los más adultos como nosotros vamos a estar acompañando la lucha, pero quienes tienen que ser protagonistas es ahora los jóvenes. El futuro no es para mañana ni después, es para ahora. Mario Paz Castaing, nuestro invitado hoy. Un gusto hablar contigo, Mario, te agradezco. Vamos a ver qué pasa el 30 de abril. Siempre digo que el soberano es el que vota, el ciudadano que libremente debe elegir a sus autoridades. Hoy traíamos a un candidato, a una posibilidad. Queda a cargo de ustedes darle o no su confianza. Muchas gracias, buenas noches.